Jóvenes, muy buenos días. Eh, Vamos a continuar la clase. La segunda clase sería de FICO 1. Muy bien, jóvenes. A ver, en la última clase, la clase anterior, se encontró esta relación, ¿no? Esta relación, que la presión era igual al número de partículas dividido entre el volumen, entre la masa de cada partícula y la velocidad de la partícula en esta dirección, la velocidad al cuadrado de la partícula en esta dirección. Bien, donde aquí le estoy resaltando este rojito que está acá, este rojito donde la velocidad en el eje x al cuadrado, dice, es el cuadrado de la es el cuadrado del componente de la velocidad, pero en el eje x. ¿Ya? Eh, Debemos considerar el promedio de todas las partículas, es decir, el promedio, con la barrita arriba, el promedio, porque las velocidades son diferentes, ¿no? Van a ser eh, mantienen su velocidad, es cierto, pero son diferentes cada una de ellas. Entonces habría que considerar el promedio. Aquí están ustedes viendo la barrita, ¿ya? Entonces tendríamos, ¿no?, modificada la ecuación anterior, la misma ecuación, pero ahora con la velocidad, ahora con la barrita arriba, que significaría el promedio de las velocidades en el eje X, ¿ya? Entonces aquí estamos diciendo que esta sería la ecuación que es válida para la presión de un gas en una sola dimensión o dirección, en la dirección o la dimensión de X, ¿ya? Y así como se ha calculado para este eje X, se puede calcular para el eje y también para el eje Z. La única diferencia sería en qué dirección está. ¿Ya? A ver, un momentito, disculpe. Dice, solo se ve una parte. Ahí estamos. Estamos, jóvenes. ¿Sí? Solo se ve, no se ve bien la pantalla. Ahora, ya, ahora sí se ve completo. Ya, a ver, nuevamente rapidito nomás. De repente no se ve bien, para que es bastante sencillo. Como le digo, siempre más que todo es comprensión, conceptualización para poder resolver los problemas que se planteen. Ya, decíamos que en la clase anterior habíamos llegado a esta ecuación, la presión que estaba en función de la velocidad, la masa de la partícula y la fracción de las partículas que se esté comprometida en esa dirección. Ya, pero en esta fórmula, como aparece aquí, este rojito está en el eje X, ¿ya? Donde la velocidad en el eje X al cuadrado es el cuadrado del componente de la velocidad, pero en el eje X. Decíamos que es necesario considerar el promedio de todas las partículas, ¿ya? Es decir, la misma ecuación pero con una rayita arriba, dado que las velocidades son diferentes, a pesar que las velocidades se van a conservar, ¿no? Pero son diferentes. Es diferente la velocidad que esté en el centro en el centro del contenedor o que esté en los lados laterales del contenedor. Las velocidades son diferentes. Lógicamente, el que está al centro tiene mayor obstáculos, ¿no? Y el que está afuera está un poco con menos obstáculos. Es decir, las velocidades son diferentes. En esa razón es que tenemos que considerar aquí la rayita arriba, que sería el promedio, ¿ya? Entonces tendríamos la misma ecuación anterior, ¿no? Pero ahora con la barrita arriba, ¿ya? Con la barrita arriba. La misma presión en el eje X ahora. Esta sería entonces ecuación válida para la presión de un gas en una sola unidimensional o en una sola dirección, en el X. Bien, así como hemos calculado P en la clase anterior y ahora solamente estamos poniéndole la barrita, igualmente se puede calcular la presión para el componente en el eje Y en el eje Z. ¿Ya? La diferencia solamente está que en las velocidades
serían promedios, las velocidades promedios en el eje x al cuadrado, la velocidad promedio en el componente z al cuadrado. Ya, pero la velocidad en verdad es un vector, ¿no es cierto? Es un vector. Entonces, como está en el espacio, tendríamos tres componentes, ¿ya? Acá estamos diciendo, por estar en el espacio, se obtendrá un promedio, ¿no? Se tendrá promedio, promedio, promedio. Pero este promedio de estos tres componentes lo estoy representando acá, así, con este rojito ya sin subíndice, ¿ya? ¿Ok? Bien, ahora todo es idealizado, ¿no? Estamos en la parte teórica, estamos considerando, dice, que no existe motivo alguno, ¿ya? Por el cual se favorezca el componente de velocidad en un determinado eje, ¿ya? Eh, por el cual se favorezca un determinado sentido sobre los otros dos sentidos. Son tres sentidos, en el sentido en X, en Y y en Z, ¿no? Entonces no existe motivo, eso quiere decir entonces de que los componentes van a ser iguales, ¿no? Considerando que no existe motivo uno por el cual se favorezca un determinado sentido sobre los otros, vamos a tener que los componentes van a ser iguales, ¿ya? Y como son iguales, entonces quiere decir que este B, ¿no?, va a ser la tercera parte del total, ¿ya? Entonces ahí se está corrigiendo 1 sobre 3. Entonces estamos diciendo, finalmente podemos obtener una expresión de la presión sobre cualquier parte de la pared, que sería esta expresión, ¿ya? Ahora sería ya sin ningún componente en eje en X, Y o Z, pero sí con el promedio. La misma ecuación, ahora aparece este número 3. ¿Ok? Esta sería entonces la ecuación que me representa o con la cual se puede calcular la presión teórica en un gas, ¿ya? De acuerdo a la teoría cinética. O que sería acá lo mismo, P por B, simplemente estoy pasando el B acá al otro miembro, y que sería igual a esto. P por B ya es energía, ¿no? Ya es energía. Bien. A ver, sí, ya. Sí, estoy viendo acá en los comentarios de ustedes, ya se ve. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la velocidad de un gas, la relación que existe entre la velocidad con la temperatura en los gases. Ya. Entonces en la vista anterior se obtuvo esta ecuación, ¿no? Donde les decía que ya la presión en la total ya no está en un solo eje y se está hablando de promedios y está corregida en el factor 3, ¿ya? Donde el promedio de la velocidad al cuadrado es la media de las velocidades al cuadrado. Bien, vamos a encontrar ahora la relación entre la velocidad y la temperatura. Entonces, para esto nosotros vamos a considerar una sola mol de gas, un mol, ¿ya? Entonces, el número de partículas que estaría dentro del mol sería el número de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23 partículas que están dentro de un mol, ¿no? Bien. Además vamos a considerar la relación de PV es igual a nRT. Esta ecuación, por si acaso, no solamente se obtiene por la teoría cinética de los gases, sino también por termodinámica, ¿no? Termodinámica es una herramienta propia de ingeniería y que se basa solamente en hechos experimentales, ¿ya? Entonces, además, considerando esta relación y considerando que n va a ser igual a un mol, entonces podemos sacar la n de acá y nos quedaríamos con esta otra ecuación. PV es igual a RT. De ser así, tendríamos entonces de que esta ecuación que teníamos en enantes y que habíamos dicho que pasando acá el 3 para el primer miembro teníamos esta ecuación, entonces considerando que PV es igual a RT, donde n, también aquí n es n y acá es n sub 0, ya le dije porque estamos considerando un solo mol y sería
sería este el número de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro, y este PV es igual a RT, ¿no? Entonces de esta ecuación estamos pasando para acá, ¿no? Considerando que ya el número de moles sería 1, sería entonces el número de Avogadro, y estamos considerando la igualdad de pavo ratón, PV es igual a RT. Tendríamos esta nueva ecuación. A ver, un ratito. A ver, ya. Entonces, ya, pero eh, esta relación de acá, el número de partículas de moles por la masa, ¿no? La masa de cada partícula por el número de partículas me estaría dando la masa molecular, ¿ya? Entonces, estos que están de rojos, 3 veces RT, que sería igual a la masa molecular por el promedio de la velocidad al cuadrado, podríamos igualarlos. Igualando estos extremos de esta ecuación, podemos despejar la velocidad, que sería entonces, ¿no? Despejando la velocidad, tendríamos simplemente pasando m acá al denominador, tendríamos esta ecuación. Entonces aquí estaríamos diciendo que la velocidad cuadrada media, esta que está acá, esta sería la velocidad cuadrada media. Bien, hasta acá llegamos con esta ecuación. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar un ratito, esta velocidad, el significado físico de esta velocidad no tendría mayor razón de ser, ¿ya? Por eso acá le estamos poniendo que esta velocidad cuadrada media, esta que está acá, que sería igual a esta, dice, esta velocidad no tiene sentido físico, pues porque ya que la velocidad es metros por segundo y elevado al cuadrado sería metros cuadrados por segundo al cuadrado. Claro, sería el promedio, pero estas unidades no tienen mayor sentido físico, ¿ya? Entonces, en esa razón, vamos a definir un nuevo término, la velocidad cuadrática media, representada con esta velocidad cuadrática media, donde la velocidad cuadrática media va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad media al cuadrado, ¿ya? Como esta cantidad subradical ya lo hemos calculado en antes, simplemente reemplazamos aquí y tenemos la velocidad cuadrática media sería igual a la raíz cuadrada de 3 veces la constante universal de los gases, la temperatura en grados absolutos y el peso molecular del gas, ¿ya? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta o alguna inquietud que tengan? Bien, entonces ya hemos encontrado la velocidad cuadrática media, ¿ya? Que sería esta expresión. Eh, Ahora vamos a ver la energía cinética de un gas, ¿ya? Por partícula, ¿no? La energía cinética en una partícula de un gas, ¿no? Ya. Anteriormente, jóvenes, ya hemos encontrado esta relación de 3 veces RT, que sería igual al número de Avogadro, la masa de una partícula, la velocidad, el promedio de la velocidad al cuadrado. Bien, vamos a regresar entonces al anterior, ¿no? Ya. Entonces aquí, fíjense, vamos a hacer un artificio, porque masa por velocidad ya me está indicando algo que se relacionado con la energía cinética, ¿no? Entonces vamos a hacer el artificio de a ambos términos de esta ecuación dividirlo entre 2, ¿no? Entonces aquí está dividido entre 2 y aquí también aparece 1 sobre 2, ¿no? Entonces tendríamos 3 medios de RT, término de la izquierda, igual, 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 y este segundo término igual, pero va a estar afectado por el término medio. Ese término medio, para poder visualizarlo mejor, lo estoy separando aquí en paréntesis. Bien, ahora sí, creo que podemos reconocer lo que es el
abrir paréntesis, la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, energía cinética. Lo estamos representando con la E sub C, perdón, energía cinética. Pero como este es promedio, este también será promedio. La energía cinética de una partícula, ¿no? De promedio, ¿ya? Promedio, de una partícula, ¿ya? Bien, entonces, despejando esta energía cinética promedio del gas, sería simplemente esto que estaría pasando acá a dividir. Lo estoy presentando de esta manera, ¿no? N sobre R, perdón, R sobre N sub 0, ¿no? Aquí lo estoy presentando de esta manera, separando la temperatura. Esta relación que está aquí, esta primera igualdad, ¿qué me está diciendo? Que la energía va a depender exclusivamente de la temperatura. ¿Por qué? Porque R es una constante, es un número. Número por número es un número. Este de abajo también es un número. Entonces, el número dividido entre otro número. Y el número es constante. Entonces, querría decir que la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, si esto crece, esta energía cinética también crece, ¿no? Si es que baja de temperatura, hay menos energía cinética o de traslación, ¿no? Bien, entonces los libros, ¿no?, muestran todo esto como una constante. K multiplicado por la temperatura T, donde T es la temperatura absoluta, ¿ya? En grados Kelvin. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí tienen ustedes alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, veamos rápidamente, visualmente, aunque sea, para ver si tienen alguna duda. Ya, esto va a quedar grabado en el sistema. Y como creo que ya le dije también, lo estoy pasando a un YouTube, ¿no? Para que lo vean con mayor claridad. Porque a veces en el sistema CGS de repente se ve un poco borroso. Bien, todo claro, muy bien, ya. Entonces, un repaso rápido para pasar al otro tema, ¿ya? Habíamos visto esta ecuación donde esto estaba aquí solamente para el eje X. Entonces aquí para una sola partícula estamos considerando que la raíz, porque tiene que ser para las diferentes velocidades, se tiene que sacar el promedio. Y ya entonces apareció la barrita ahí, la otra vista. Estamos viendo que así como se hizo para en X, se puede hacer para Y y Z, ¿no? Y como estamos viéndolo en el espacio, que es un vector, tiene los componentes X, Y y Z, entonces el vector principal será la sumatoria de estos componentes, ¿no? Bien. Además estamos diciendo ninguno de estos tres, ninguno de las velocidades, sea en X, en Y o en Z, tiene preferencia. Quiere decir entonces que estos tres serían iguales, y efectivamente aquí lo estamos poniendo la igualdad. Si son tres, entonces esta velocidad sería un tercio. El valor de cualquiera de ellas sería igual a un tercio de la velocidad promedio representativa en los tres ejes, en el espacio, ¿no? Entonces finalmente hemos corregido la ecuación anterior poniéndole este 3 y poniéndole la barrita, ¿ya? O algunos libros lo presentaban como PB, que es ya unidades de energía, y así está corregido con el 3 y la barrita. Ya, eso es lo que habíamos visto rápidamente. Habíamos visto que la velocidad de un gas con la temperatura, habíamos hecho la consideración de que este n que está acá es el número de partículas, pero estamos asumiendo que este número de partículas sea 6,023 por 10 a la 23, a la 23, y eso es un mol de gas, ¿ya? Entonces, aquí lo estamos diciendo, considerando que sea un mol de gas, entonces el número de partículas será el número de Avogadro. Entonces, en esta relación, ¿no? En esta relación, si este es n y vale 1 puede salir de la ecuación y nos quedamos con esta,
quedamos con esta. Entonces, esta ecuación que teníamos anteriormente calculada, ¿no? Esta ecuación que teníamos calculada se va a convertir en n sub 0, ¿no? Y en n sub 0, y como estamos diciendo pavo ratón, PV es igual a RT, ¿no? Tendríamos esta otra ecuación, pero estamos diciendo que estas dos, este es el número de partículas. Por la masa que tiene cada partícula, el total de esto me estaría dando la masa molecular, ¿ya? La masa molecular. Y de aquí entonces estoy simplemente reemplazando el promedio de las velocidades, que sería esto, ¿ya? Muy bien, entonces esto de aquí sería la velocidad cuadrada media, ¿no? Ya, pero estamos diciendo también, eh, esta velocidad cuadrado media en verdad no tiene sentido, porque si le damos unidades, la velocidad solita es metros sobre segundo, y si fuera al cuadrado sería metros cuadrados segundo al cuadrado. En esa razón entonces se define un nuevo término que sería la velocidad cuadrática media, cuya representación es esta, y sería entonces la raíz cuadrada de la velocidad. La raíz cuadrada de la velocidad media al cuadrado sería, ¿no?, la raíz cuadrada de este término que hemos calculado. Reemplazando el valor tendríamos esta ecuación. La velocidad cuadrática media sería igual a 3 veces la constante, que ya es conocida, la temperatura en Kelvin y el peso molecular del gas en cuestión. La energía cinética también, con la ecuación anterior, ¿no? Con la ecuación anterior, aquí tenemos m por b al cuadrado, ya me está dando un indicio de algo de energía cinética. Hago el artificio a los dos miembros de la ecuación, lo multiplico por un medio, ahí está, 3 entre 2, y aquí en esta segunda parte también está un medio, y para visualizar lo estoy poniendo entre paréntesis, esto que está acá, y en este paréntesis ya es conocido por ustedes, ¿no? La mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa sería entonces la energía cinética, pero como esta es una velocidad promedio, sería la energía cinética promedio, ¿ya? La energía cinética promedio. Entonces aquí simplemente estamos igualando, no, perdón, estamos despejando, que me sería 3 medios de R sobre la constante de Avogadro multiplicado por T, donde R es constante, N sub 0 es constante, multiplicado por otro número que es constante, me da una constante K sub T, ¿no? Entonces, a ver, antes de pasar a eso, simplemente quería decirle de que entonces esta relación es una relación lineal, directamente proporcional. La energía está en función directa de la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía, y a menor temperatura, menor energía. Y donde hay menor energía, menor temperatura, mayor energía, mayor temperatura, ¿no? Esta es una constante. Bien, hasta acá hemos llegado a la parte teórica. Vamos a pasar ahora a otro punto, a este punto de acá. Colisiones moleculares. Bien, en este caso estamos diciendo, señores, el objetivo de este tema, vamos a, ya está, para que se vea un poquito más, ya, el objetivo de este tema, ¿no?, es determinar cuál es la frecuencia, con qué frecuencia estas moléculas gaseosas chocan unas contra otras, entre sí chocan, porque el volumen está, pues, hay millones de moléculas de partículas, ¿no?, de gas. Entonces ellas, como hemos dicho, están en constante movimiento, caótico, desordenado, chocan entre ellas. Y este tema es determinar la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre tiempo, ¿no? ¿Con qué frecuencia, cuántas en unidad de tiempo chocan estas moléculas unas con otras? Para esto, para deducir esta fórmula, que es bastante sencilla también, vamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones, ¿ya?, que ya lo hemos visto anteriormente. Ya, primero, los gases, ¿no?, están formados por átomos o moléculas. Pueden ser átomos de una sola molécula o
de 2 o 3 moléculas, ¿no? Perdón, de 2 o 3 átomos. Si ya son 2 o 3 átomos, se constituyen en moléculas, ¿no? Entonces, los gases se encuentran formados ya sea por átomos o por moléculas, a las cuales las vamos a llamar en forma general partículas. Ya. Estas partículas vamos a considerarlas que son unas esferas duras, rígidas. ¿Ya? Ahora, además de esto, las fuerzas que puedan haber entre partículas se desprecian, ¿no? Es decir, se van a despreciar la fuerza de atracción, la fuerza de repulsión, ¿no? Entre otras. Las fuerzas intermoleculares, para este caso teórico, no se va a considerar, ¿no? Excepto en el momento en que colisionan. Porque si colisionan, ¿qué es lo que pasa con la velocidad? Cambia de ruta, ¿no? Rebota y cambia de sentido. Si la pelota choca contra una pared, va entonces a seguir con la misma velocidad teóricamente, pero en sentido contrario. Ahí sí lo vamos a considerar entonces las fuerzas. ¿Ya? Bien. Cuarto, estas partículas van a experimentar choques o colisiones que son elásticas. Elásticas nos estamos refiriendo que es decir, sin pérdida de energía. No va a haber pérdida de energía. Ok, con estas consideraciones, entonces ahora nosotros vamos a imaginarnos que sean dos tipos de partículas, las partículas A y las partículas B. Son esféricas, entonces cada una de ellas tiene un determinado radio. Radio A y el radio B. Y para el desarrollo de las ecuaciones vamos a considerar la siguiente notación o representación, ¿no? Bien, Z sub AB. Esto me va a representar la frecuencia. Z es frecuencia. La frecuencia de colisiones que una partícula A, que va a estar en movimiento, choca contra otras partículas B. ¿Ya? Bien, para deducir esta fórmula nosotros estamos considerando que el que está en movimiento van a ser las partículas A y las partículas B van a estar estáticas, ¿ya? Sin movimiento. ¿Ya? Y otra representación Z sub A de A sería la frecuencia de colisiones de una partícula A contra el resto de partículas A. ¿Ya? A contra A, y en este AB, A contra B, donde la que se está moviendo es una partícula de A y las otras B están rígidas en el espacio por un instante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos diciendo acá, ya, esta de acá es la que está arriba, ¿ya? Entonces, le quitaríamos estas comillas y subiríamos arriba, ¿ya? Ya. Entonces acá, fíjense, este es Z minúscula y este es Z mayúscula. Z mayúscula de AB sería la frecuencia o el total de frecuencias. Frecuencia que hemos dicho que es un determinado número por unidad de tiempo. Por decir, 5 choques por cada segundo o 1000 choques por cada segundo. Arriba un numerador 5 o 1000. Debajo unidad de tiempo. Ya, entonces este Z mayúscula ya es el total. Ya no es de una partícula, sino es el total de partículas. ¿Ya? Frecuencia total de choques o colisiones de A contra B. De A contra B. Por la unidad del volumen. Por la unidad del volumen. Porque ya estamos entrando al volumen. Además estamos diciendo de que N sub A sean N partículas de A, N sub B partículas de B. ¿Conforme? Ya, entonces ahora vamos a decir, vamos a considerar el siguiente gráfico de que, bueno, por sí solo creo que ya se va a explicitar, ¿no? A ver, dice, consideremos el siguiente gráfico en la cual las partículas A se están moviendo con una velocidad media, pero en relación o relativas a las partículas B que se están encontrando en reposo. ¿Ya? Entonces tenemos partículas A
y partículas B. Vamos a considerar un volumen que va a ser igual, que va a tener un volumen, ¿no? Acá, bueno, la circunferencia no me ha salido tan bien. Bueno, ese es ya por efecto también del escaneado, ¿no? Estamos considerando de que aquí en la parte externa hay un círculo que está punteado. Ese círculo tiene por radio AB, que sería la suma del radio A más el radio B. ¿Ya? Entonces, y esta chiquita sería la partícula A, y esta grande sería la partícula B. El único que se va a mover es la partícula A, ¿ya? Pero vamos a considerar el radio mayor que va a generar un volumen. Ese volumen va a ser igual, ese volumen barrido o generado va a ser igual al área, pi por radio al cuadrado, el radio mayor AB, ¿no? Por un espacio, que ese espacio va a ser en función del tiempo, por un diferencial de tiempo, ¿no? Por un diferencial de tiempo. Bien, entonces estamos diciendo que las partículas de B, de las estáticas, que están dentro de este volumen barrido, ¿no? Va a ser las partículas B va a ser una fracción de este volumen total B, una fracción, B entre B, ¿ya? Y multiplicado por este volumen. Volumen me da partículas, ¿ya? Bien, entonces aquí vamos ahora a calcular, a ver, ya, sería entonces la gráfica para el cálculo de ZAB, que serían las colisiones de A contra B estático en un determinado tiempo diferencial de T. Ya, entonces vamos a tener, a ver, lo siguiente, a ver, aquí está. Vamos a considerar que la velocidad media de A relativa a B, la velocidad media de A que se está moviendo contra B estático, velocidad vectorcito, ¿ya? Entonces vamos a tener la distancia que va a recorrer la partícula A, la distancia por definición de velocidad, ¿no? Distancia sobre tiempo es la velocidad. Entonces, la distancia va a ser la velocidad por un diferencial de tiempo. ¿Ya? Muy bien. Si esta es la distancia, si lo multiplicamos, el volumen, ¿no? Va a ser el espacio por la sección transversal, ¿no? Entonces tenemos acá la sección transversal por el espacio. La sección transversal por el espacio, vamos a tener el volumen barrido, ¿de acuerdo? El volumen barrido. Bien, entonces, si este es el volumen barrido, como dijimos en antes, la fracción de B que está dentro del volumen barrido sería las partículas B dentro del volumen total. Bien, entonces vamos a tener que la frecuencia de golpes de A contra B va a ser igual al volumen barrido por A, el volumen barrido por A, por la fracción de B que esté dentro del volumen barrido, ¿no? Si nos remontamos acá a la gráfica, ¿no? Este pequeño avanza en este espacio que está acá tenue, que está aquí, por aquí, que está proyectándose y va a chocar contra las que encuentre a su alrededor. Pero si una partícula estuviera aquí afuera, no chocaría. ¿Y cuáles son de las partículas B del total que estarían dentro del volumen barrido? Es una fracción. Estas partículas B entre todo el volumen de B, ¿no? Entre todo el volumen de B, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos poniendo aquí. Entonces, el número de colisiones de A móvil contra B estático sería el volumen barrido, el volumen que genera A,
multiplicado por la fracción de B en el volumen barrido. Reemplazando valores, como ya lo hemos puesto en antes, tendríamos esta ecuación. ¿Ya? Tendremos esta ecuación. Muy bien. Ahora, ¿alguna pregunta, inquietud, jóvenes? Bien. Entonces, se está viendo la vista, ¿no? Se está viendo, ¿no? Yo de acá lo veo normal, lo estoy viendo normal. Entonces, hasta aquí estaríamos entonces con la teoría con la teoría cinética de los gases, ¿ya? Hasta aquí entonces ya podemos generarnos problemas. La otra parte que vendría sería ya la aplicación de pavo ratón para problemas que ya ustedes han visto en Química General 2, o sea, en estequiometría. Ahora vamos a considerar la sumatoria de presiones generada por un gas. La sumatoria de las presiones es igual a la presión total. Un gas genera una presión P sub A, el otro gas genera la presión P sub B, otro gas se abríase generaría una presión P sub C. La sumatoria de ellos sería la presión total. Esa es la ley de, la ley de Dalton, ¿no? Entonces, teniendo ya esta teoría cinética, ahora nos faltaría entrar a la aplicación de los gases ideales pavo ratón, ¿no? PV es igual a nRT, y hacer problemas de estequiometría, ¿ya? Entonces, nos faltaría hacer ya los problemas tanto de esta parte de la teoría cinética de los gases con la ecuación de pavo ratón, ¿ya? Y para esto nosotros vamos a recordar ya bastante de estequiometría, ¿ya? Vamos a comenzar a hacer cálculos estequiométricos, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Bien, entonces ya hemos visto entonces no solamente colisiones moleculares. A ver, allá, Anthony, a ver, Anthony nos dice, ¿a qué se refiere N sub B? N sub B, N sub B, N es las partículas, de B que sería de las partículas B, ¿ya? O sea, N sub B partículas B, ¿ya? Acá de repente, aquí está, ¿ves? N sub B son las partículas en B. Para esto de colisiones son choques, y estamos asumiendo que haya solamente dos tipos de moléculas, o dos tipos de moléculas, la molécula A y la molécula B, que podría ser, por ejemplo, oxígeno o nitrógeno, ¿no? Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Y donde B, estamos suponiendo que está estático y no se mueve. Y A es el que se está moviendo, pero al moverse, ¿no? Puede ser que se encuentre con B, que está estático, o puede ser que no se encuentre y pase directo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se va a encontrar con B? Cuando el volumen que se está generando por el volumen generado por los radios AB, la suma de los radios AB, ¿no? Ese volumen generado, dentro de ese volumen esté la partícula B, ¿no? Por ahí me dejo entender, con la gráfica creo que me dejo entender un poquito más. Bien, por ejemplo, aquí ya, por ejemplo, aquí esta partícula B, ¿no? A pasa directo y no choca con la B, ¿no? Porque está de la proyección de A. Pero en este caso, esta otra B sí va a chocar con cuando este pase, va a chocar con B, ¿no? Entonces ahí va a haber una colisión.
Entonces, estamos suponiendo que estos B no se mueven y este es el único que va a avanzar y va a chocar contra las que encuentren dentro del volumen barrido de radio AB, de radio AB, ¿no? Radio AB es el más grande y este radio A es el más pequeñito, ¿no? Entonces, ya hemos deducido entonces la fórmula y que estamos llegando de que el número de colisiones de A que se mueve contra B estático va a ser esta que está acá, ¿no? Esta es la fracción, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces tenemos suficiente material para poder leer, como les decía la clase anterior, todo libro es bueno, la cuestión es la conceptualización, ¿no? Todos los libros dicen lo mismo, a veces con diferentes palabras y otras veces con diferente nomenclatura, ¿no? Pero la conceptualización es la que le estoy dando y creo que es comprensible, creo que está lo más sencillo, ¿no? Porque si uno lee el libro, esto es prácticamente capítulos, ¿no? Y entonces aquí se encuentra ya resumido y estando resumido creo que es, es más comprensible, ¿no? Entonces, aquí nos faltaría ya la aplicación, ¿ya? La aplicación, problemas, resolución de problemas, tanto de la teoría cinética de los gases, como ya a gases ideales de pavo ratón, ¿ya? Entonces, ya la próxima clase estaríamos haciendo solamente problemas y le estaría dejando una pequeña cantidad de problemas que ustedes practicarían. La idea de dejarle problemas es de que el examen muy posiblemente va a ser también virtual. Todavía no se sabe todavía el futuro si nos dejarán, aunque es más que seguro que va a ser todavía virtual porque esta cuarentena todavía va a seguir, ¿no? Entonces el examen va a ser virtual y si va a ser virtual, jóvenes, entonces ustedes van a resolver en su casa, el tiempo va a ser más medido, ¿no? Y los problemas que se le va a proponer a ustedes los problemas del examen van a ser el mismo tipo de los propuestos. Entonces, la recomendación sería que cuando se les deje los problemas propuestos, ustedes los resuelvan. Yo no le voy a entregar la solución. Lo que sí les podría ayudar sería el criterio de resolución. Pero la respuesta es a los problemas propuestos ustedes lo deben de resolver. Porque como les digo, para el examen van a ser prácticamente los mismos problemas, cambiado el enunciado, cambiado los datos. Es decir, el examen ya lo tendrían con anticipación. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya la próxima clase solamente hacemos problemas. Ya hemos hecho esta teoría, la otra teoría que ustedes ya conocen, pavo ratón, no hay mayor cosa que la ecuación de Dalton, que sería la sumatoria de los gases. Si habrían en un determinado recipiente, habrían dos gases, la presión, la suma de las presiones de cada uno de ellos haría la presión total. Y después aplicamos problemas, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, si no hay preguntas, no veo preguntas, podríamos quedar ahí. Lo que nuevamente les recalco, conceptualicen, traten de entender todo el contenido de acá, porque la resolución de problemas es comprobación de que uno sabe la teoría. Y esta es la teoría. Si ustedes lo saben y han comprendido, se puede resolver cualquier problema. Caso contrario, no se va a poder resolver problemas. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas, aquí nos quedamos, jóvenes. ¿Ya? Muy bien, gracias. Gracias por su presencia. Listo. Listo. Ok.